Los finales de los shonen digamos que no generan mucho tipo de confianza, básicamente por los antecedentes que estos tienen. No es una exageración lo que estoy diciendo, ya que si les pregunto por un buen final de esta demografía, la gran mayoría se quedará pensando en una respuesta. No sé ciencia cierta con quién empezó esta tendencia, por llamarlo de alguna manera, pero es innegable que esto hasta el día de hoy pasa a lo sumo a lo mucho que se puede estar rescatando uno que otro final decente. Y si entraste a este video ya debes saber a dónde quiero llegar con todo esto, pero si no, en muy resumidas cuentas la gran mayoría no le gustó para nada la conclusión que tuvo el manga de Chainsaw Man. Así que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, si realmente es un mal final o si es una mera exageración por no entender la segunda parte de Deidad. Por lo que con esto dicho, hay que responder la primera pregunta en la que se centra este video. ¿Realmente es tan malo? Ya que la verdad en un inicio no lo veía tan mal, en todo caso, pero mal no. Ahora bien, viendo los argumentos de las personas y con una cabeza más fría, la verdad tengo que darle la razón a esas personas en cuestión. Y antes que me diga, ay, es que tú querías un final malo, es obvio que tendría una conclusión feliz. Y si piensas que la razón por la cual esta conclusión es malo solo porque Denji es feliz, o eres muy conformista, o no entiendes la raíz del problema. Pero tranquilo, aquí está tu retrasado mental favorito para que te lo explique de la mejor manera que puedo. Entonces, esto se puede reducir fácilmente en dos apartados, el cómo se obtuvo y cómo este llegó. Así que con todo esto dicho, empecemos con el primer problema a tratar, el cómo se obtuvo. Para responder esta pregunta hay que hacernos otra. ¿Cuál es exactamente la meta de Denji? Ya que es muy evidente que toda obra tiene un objetivo a cumplir, como por ejemplo sería Luffy ser el rey de los piratas o Naruto siendo Hokage, por nombrar algunos sueños más conocidos. ¿Y cuál es exactamente el sueño de Denji? Pues muy fácil, como ya lo había comentado, es ser feliz. Entonces, con todo esto dicho, se puede llegar a pensar que con estas bases se puede llegar a la conclusión de que al menos es un final aceptable porque al fin y al cabo se consiguió su meta. Pero como lo dije, el problema no es eso, sino cómo este se llegó a obtener. Y es que llámame loco. Pero el chiste con todo esto es ver cómo llega a conseguirlo, puesto que no se trabajó para que este escenario llegara, haciendo que la conclusión de todo esto, la manera de pensar de Pochita se sienta apresurada y conveniente en partes iguales. Y puede que algunos me comenten lo siguiente: se nota que no han leído el manga. Obviamente se trabajó porque en toda la obra se ve que Denji sufrió cuando tenía una vida nomás, y cuando era miserable sí era feliz. Sí, ya te vimos, ahora váyase a sobreanalizar un panel X en mayor profundidad. ¿En qué estaba? Así como les decía, es un momento que se siente de por sí fuera de lugar porque en ningún momento se nos dice que Pochita piensa así. Es una actitud bastante contradictoria, ya que durante toda la historia él está buscando su felicidad y trata de que Denji lo llegue a lograr, y que llegue a esta conclusión de la completa nada es muy extraño, más que nada porque si uno la analiza, una vida normal no ha tenido desde que se convirtió en Chainsaw Man, más que nada por los acontecimientos de la segunda parte, haciendo hasta más contradictorio el por qué Denji es feliz en este reinicio, ya que en este escenario está más cercano a una vida normal, claro si lo comparamos en su etapa como Chainsaw Man. Pero la razón principal por la cual esto es una cagada enorme es por el mero hecho de que se siente como un final regalado. No negaré que al menos la idea de Pochita que tenga una idea de que Denji es más feliz en la desgracia que en una vida normal, por lo menos sería un debate interesante que poner encima de la mesa. Pero esto se siente que llega a la completa nada por las actitudes que había comentado que tenía Pochita antes de todo esto. O sea, básicamente da la sensación de que ya quería terminar su obra completando el sueño de Denji, pero como ya tenía la intención de acabarlo, forzó este resultado. Para que me entiendan de una mejor manera, pongamos de ejemplo a Luffy, hablemos de Elbaf. Supongamos que Luffy en un capítulo ya venció al villano principal del arco, haciendo que gracias a ello consiga la manera de encontrar el One Piece, para que en el siguiente capítulo ser el rey de los piratas, y así consiguió su sueño así de la completa nada. ¿Ven a lo que me refiero? Se siente muy decafinado, apresurado y muy conveniente a pesar de que técnicamente cumplió su meta. Eso es básicamente lo que está pasando aquí, regalarle el final que siempre estaba buscando. Otra cosa sería que al menos desde antes se nos había dado a entender que tenía ese pensamiento, haciendo que con esto no se sienta forzado y que no llegó de la nada. Y eso que estoy pidiendo lo mínimo, porque como lo dije, si quieres hacer este final, se tuvo que haber trabajado desde mucho antes y no antes del último capítulo. Pero si solo fuera por eso, no estuviéramos aquí el día de hoy, sino que es el segundo punto que hace, o al menos en mi caso, algo indefendible, el cómo este llegó. A ver, yo cada vez que hablo del peor final que le puedes dar a tu historia, siempre pongo de ejemplo a Tokyo Revengers,
ya que aparte de varias cosas que pasaron en su arco final, todo se puede resumir en básicamente cómo todo fue reescrito. Y es que a lo que usualmente muchas personas cuando la conclusión de un manga es malo, muchos dicen que igual no importa, ya que lo verdaderamente importante es toda la historia que tiene detrás. Pero ¿qué pasa cuando al final sí modifica toda la historia? Pues pasa exactamente el ejemplo que di hace muy poco, ya que sí, es cierto que esta historia se basa en los viajes en el tiempo, y puede dar la sensación de que todo se arregle con este elemento suena hasta natural. Pero a pesar de ello, el chiste de la historia es que solo se podía viajar en un punto determinado y si algo salía mal no había forma de solucionarlo. Entonces, viendo que una obra que se basa en viajar en el pasado haya reseteado todo lo que haya pasado en su historia, la gran mayoría estará de acuerdo que fue una cagada, te puedes estar imaginando que una que ni siquiera lo tiene vaya a causar. Y es que para dejar todo en un término más sencillo, esta clase final hace que todo lo que haya visto en la historia no valga nada. No importa las consecuencias, el aprendizaje, el desarrollo o crecimiento que tiene un personaje. Todo al final no importa ya que te están contando una historia prácticamente nueva. Y no es una exageración lo que estoy contando, porque es literalmente lo que pasó. Denji es eliminado, pero es salvado por Power. Quien lo recluta no es Makima, sino Nayuta, y el evento catártico de Asa fue evitado. Es por estas cosas que hacen que este final no funcione, o al menos en estos escenarios, porque arruina muchas cosas que tiene tu historia. O sea, para que mencionen lo que estoy hablando, lo máximo que hizo Asa fue que Denji evitara eliminar accidentalmente al demonio pollo y dar un pequeño guiño a su antigua vida. ¿Cómo es posible que este sea el trato quien fue el protagonista en un inicio de la segunda parte? Aunque bueno, ella fue tan mal trabajada que muchas personas me juran con su vida que Asa nunca fue la protagonista. Y eso que no me tuve a hablar de Yoru, más que nada porque sería una enorme pérdida de tiempo, puesto que estamos hablando que en la propia historia cambia constantemente su papel al ser una aliada a ser una villana. Un despelote sin sentido que no tengo ni la menor idea que tenía planeado el autor con tanto enredo sin sentido. Eso sí, es una pena a la par de comedia involuntaria que su última aparición en la historia sea diciéndole a Denji que tendría relaciones con él. Y esto no es un caso aislado, porque aplica con todos los personajes de la segunda parte, haciendo que literalmente me puedo quedar durante varios minutos explicando cómo cada uno de ellos fue desperdiciado. No hay nada más que recalcar del final, simplemente fue una respuesta fácil o simplemente no quiso continuar con la historia y acabarlo lo más pronto posible. Es uno bastante mediocre y la verdad lo único que puede destacar es ver a Denji feliz, pero como lo consigue la verdad me sabe a muy poco. En fin, me gustaría acabar diciendo más o menos mi opinión que simplemente argumentar mi disgusto. Como lo dije, en un principio me pareció a lo mucho porque no negaré que esta obra no es de mis favoritas y simplemente lo seguía por obligación por el mucho tiempo que le invertí a esta historia. Es por esto que no me generó nada, porque la verdad no esperaba nada de él por cómo ha ido las cosas varios capítulos atrás. Y es que es eso, no se puede usar la excusa, es que una obra no se le puede reducir en un solo capítulo, porque esto viene desde hace mucho antes. No tenía rumbo, personajes desperdiciados y ni siquiera se ponían de acuerdo quién sería el villano final, ya que técnicamente al final Yoru se volvió una aliada. La obra se había reducido a simplemente lanzar cualquier estupidez al azar con la esperanza de que algunas de ellas funcionen. Y es por todo esto que estoy nombrando que tenía las expectativas tan bajas que este final ni lo veía tan mal y simplemente me limitaba a reírme de las cosas que estaba viendo. Pero mientras tenía la cabeza más fría y viéndolo con un enfoque más imparcial, me estaba decepcionando más y más a tal punto que no me podía creer que algo podía salir tan mal. ¿Qué tan bajo había caído Chainsaw Man que lo más hablado de su conclusión, quitando lo obvio, sería el trasero de Power? Cosa que pasaba constantemente, que lo único que se hablaba del manga era algo subido de tono que pasaba en un capítulo. Y vaya ironía que vuelva a pasar justamente en su final. O bueno, también está la escena donde se hace un Fantastic Four truco, dando un guiño tan forzado que terminó siendo un meme. Así que no sé qué es peor. Sí que se hable más del culo de uno de tus personajes o que una escena sea tan ridícula que se vuelva un meme. Todo esto precisamente en tu final. La verdad no sé si hay una tercera parte, por lo que se puede observar en sus últimas páginas no da un indicio, sino más bien que se va a centrar en otras historias. Y aún suponiendo que vaya a pasar no va a arreglar nada de lo que pasó, o bueno, a no ser que el autor nuevamente aplique el reseteo. Pero bueno, para este punto, ni siquiera sé si sería una buena o mala idea viendo cómo había tomado el rumbo del manga. Pero bueno, viendo todo, quizás no sea tan bueno.
Pero bueno, si te gustó mi video por favor dame un like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún nuevo contenido que vaya a subir en un futuro. Y si estás o no de acuerdo con lo que he dicho el día de hoy, me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Pero en fin, sin nada más que decir, yo me despido aquí y espero verte en el siguiente video.